quiero que te detengas un momento, solo un momento, porque lo que estás a punto de escuchar en los próximos 90 minutos puede cambiar el rumbo de tu vida de una manera que quizás nunca imaginaste posible. Y lo digo con toda la firmeza que tengo, porque he trabajado con miles de personas en todo el mundo, personas como tú, personas que se levantan cada mañana con el peso del mundo sobre sus hombros, que van a dormir cada noche con la mente llena de ruido, de preguntas sin respuesta, de miedos que no saben ni cómo nombrar. Y la verdad incómoda, la verdad que nadie te ha dicho con claridad, es esta: tú no estás sufriendo porque la vida es difícil. Estás sufriendo porque nadie te enseñó a pensar correctamente. Eso es todo. Esa es la raíz de todo. No naciste para vivir angustiado. No naciste para despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado pensando en problemas que no puedes resolver en ese instante. No naciste para cargar con una preocupación detrás de otra como si fuera una condena. Naciste para vivir con claridad, con dirección, con una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Y hoy, en este video, vamos a trabajar exactamente en eso. Pero antes de continuar necesito pedirte algo. Necesito que pongas toda tu atención aquí, no en el teléfono, no en el ruido de fondo, aquí, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría vacía. No son frases bonitas para que te sientas bien por 10 minutos y luego vuelvas a lo mismo. Esto es un sistema, una metodología, un conjunto de principios probados que, si los aplicas con disciplina, transformarán tu vida desde adentro hacia afuera. Piensa por un momento en cómo te levantaste esta mañana, con energía, con propósito, con ganas de enfrentar el día, o con ese peso familiar, esa sensación gris, ese pensamiento de aquí vamos otra vez. La mayoría de las personas que están viendo este video, en este momento, saben exactamente de qué estoy hablando. Porque es una experiencia tan común que casi la hemos normalizado, nos hemos acostumbrado a vivir con un nivel crónico de ansiedad que ya no nos parece anormal. Y eso, precisamente eso, es el problema más grave. Cuando normalizas el sufrimiento, dejas de buscar la salida. Y quiero que lo escuches bien, existe una salida, siempre ha existido. El problema no es que la salida no esté ahí, el problema es que nadie te ha dado el mapa correcto para encontrarla. Ahora bien, permíteme preguntarte algo. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo en este momento, porque la honestidad es el primer acto de valentía que necesitas para cambiar. ¿Cuántos años llevas viviendo así? ¿Cuántos años llevas cargando con preocupaciones que se repiten como un disco rayado en tu mente? ¿Cuántas mañanas han pasado? ¿Cuántos lunes? ¿Cuántos diciembres? ¿Cuántas noches en las que dijiste, el próximo año va a ser diferente? Y sin embargo aquí estás, lidiando con las mismas preocupaciones, el mismo miedo, la misma ansiedad que te robó el sueño hace 5, 10, quizás 20 años. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un patrón mental que te roba energía, que te roba claridad, que te roba la capacidad de disfrutar lo que tienes frente a ti? Esa pregunta duele, lo sé, pero el dolor de esa pregunta es exactamente la medicina que necesitas. Porque a los 5 minutos de haber comenzado este video, quiero que entiendas algo que va a cambiar la forma en que ves tu propia mente para siempre. Aquí está la afirmación estratégica, la verdad psicológica que pocos se atreven a aceptar. La ansiedad y la preocupación crónica no son reacciones al mundo exterior, son hábitos mentales. Son patrones de pensamiento que has practicado durante tanto tiempo que ahora los ejecutas de manera automática sin siquiera darte cuenta. Y si son hábitos, si son patrones, entonces pueden romperse, pueden reemplazarse, pueden transformarse. Esto no es filosofía, esto es neurociencia, esto es psicología de alto rendimiento aplicada a tu vida real, y en los próximos 85 minutos vamos a trabajar en eso juntos. Pero primero necesito advertirte algo. Y lo digo con absoluta seriedad, porque he visto lo que le pasa a la gente que escucha esto y decide no actuar. Si tú ves este video, entiendes todo lo que vamos a trabajar hoy, y al final dices qué interesante y sigues con tu vida exactamente igual, vas a perder algo mucho más valioso que tiempo. Vas a perder confianza en ti mismo, vas a perder la capacidad de creer que el cambio es posible. Porque cada vez que sabes lo que debes hacer y no lo haces, le envías un mensaje a tu mente que dice, yo no soy capaz. Y ese mensaje se acumula, se convierte en una identidad. Y cuando esa identidad se consolida, el cambio se vuelve casi imposible. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para darte la verdad. Y la verdad es que no actuar tiene consecuencias reales, concretas, medibles en tu vida. La persona que no aprende a gestionar su ansiedad, la persona que no aprende a silenciar la preocupación crónica, esa persona no solo sufre en silencio.
esa persona también empieza a perder sus relaciones más importantes, porque la ansiedad crónica te hace reactivo, te hace irritable, te hace incapaz de estar presente con las personas que amas. Esa persona también pierde oportunidades profesionales, porque el miedo y la preocupación bloquean la creatividad, bloquean la toma de decisiones, bloquean la acción. Y lo más doloroso de todo, esa persona pierde el sentido. Empieza a sentir que la vida pasa, que los años se van, que los sueños se alejan, y que en algún punto del camino dejó de ser el protagonista de su propia historia para convertirse en un espectador pasivo de una vida que nunca eligió del todo. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, solo porque la ansiedad, la preocupación, el miedo te impidieron actuar con la claridad y el enfoque que necesitabas? Esa es la pregunta real. Esa es la pregunta que quiero que lleves contigo durante los próximos 80 minutos. Ahora bien, empecemos a construir, empecemos a trabajar, porque no vine aquí a diagnosticarte el problema solamente. Vine a darte las herramientas para resolverlo. El primer principio que necesitas entender, el primero y quizás el más importante, es este: la paz mental no es la ausencia de problemas. La paz mental es la capacidad de funcionar con claridad y propósito en presencia de los problemas. Y cuando lo entiendes de verdad, cuando eso deja de ser una idea abstracta y se convierte en una convicción profunda, todo cambia. La mayoría de las personas busca la paz mental como si fuera un destino, como si en algún momento, cuando se resuelvan todos sus problemas, cuando tenga suficiente dinero, cuando la relación mejore, cuando los hijos estén bien, cuando el trabajo sea estable, entonces y solo entonces podrán tener paz. Y ese es el error más costoso que cometen, porque los problemas no se acaban, nunca se acaban. Los problemas cambian de forma, cambian de tamaño, cambian de nombre, pero siempre hay problemas. Siempre habrá circunstancias imperfectas, situaciones inciertas, personas difíciles, momentos de presión. La persona que espera que el mundo exterior se ordene para tener paz interior, va a esperar toda la vida. La persona que entiende que la paz es una capacidad que se desarrolla desde adentro, esa persona puede tener paz en medio de la tormenta. Y eso, exactamente eso, es lo que vamos a construir hoy. El segundo principio, y quiero que lo escuches con toda la atención que tienes: tu mente no distingue entre lo real y lo imaginado con la misma precisión que tú crees. Los investigadores en psicología cognitiva han demostrado repetidamente que cuando una persona se preocupa, cuando anticipa un problema, cuando imagina un escenario negativo con suficiente intensidad, su cuerpo reacciona de la misma manera que si ese problema ya estuviera ocurriendo. El corazón se acelera, los músculos se tensan, las hormonas del estrés inundan el sistema. Y el cerebro, buscando protegerte, empieza a generar más pensamientos de alarma, más escenarios negativos, más razones para preocuparse. Es un ciclo. Un ciclo automático que, una vez activado, se autoalimenta. Y la pregunta crítica es: ¿qué activa ese ciclo en tu caso? Porque cada persona tiene sus propios detonadores. Para algunos es el dinero, para otros es la salud, para otros son las relaciones. Para otros es el miedo al fracaso, al juicio, al rechazo. Pero el mecanismo es siempre el mismo. Un pensamiento activa una emoción. La emoción genera más pensamientos del mismo tipo. Y antes de que te des cuenta, llevas 20 minutos en espiral sin haber resuelto absolutamente nada. Pregúntate ahora mismo: ¿cuántas horas de tu vida has invertido preocupándote por cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuánta energía mental has gastado construyendo escenarios catastrofistas que jamás se materializaron? Los estudios muestran que entre el 80 y el 90% de aquello por lo que la gente se preocupa nunca llega a ocurrir. Y del 10% restante, la mayoría son situaciones que la persona tiene la capacidad de enfrentar cuando llegan. La preocupación, entonces, no es preparación. La preocupación es sufrimiento anticipado, es pagar un precio emocional enorme por un problema que en la mayoría de los casos ni siquiera existe. Y aquí está el tercer principio, el que cambia las reglas del juego. La diferencia entre la persona que vive en ansiedad crónica y la persona que vive con paz mental no está en sus circunstancias. Está en sus hábitos de pensamiento. Está en lo que hacen automáticamente cuando aparece la incertidumbre, cuando algo sale mal, cuando el futuro se siente incierto. La persona que vive en ansiedad tiene el hábito de enfocarse en lo que no puede controlar. La persona que vive con paz tiene el hábito de enfocarse en lo que sí puede controlar. Suena simple, y en cierto nivel lo es, pero practicarlo de manera consistente, automatizarlo, convertirlo en tu respuesta predeterminada ante la adversidad, eso requiere disciplina, eso requiere autocontrol.
Eso requiere un entrenamiento mental deliberado que la mayoría de las personas nunca se ha tomado el tiempo de hacer. Y aquí es donde quiero hablarte de algo que no se menciona suficiente cuando se habla de paz mental. Quiero hablarte de la identidad. Tu identidad, la forma en que te defines a ti mismo, la historia que te cuentas sobre quién eres, es el campo desde el que operan todos tus pensamientos y todas tus emociones. Si en algún nivel de tu mente te defines como una persona que se preocupa mucho, una persona ansiosa, una persona que ha tenido mala suerte, entonces tu mente va a confirmar esa identidad constantemente. Va a buscar evidencia de que eso es verdad. Va a interpretar cada situación a través de ese filtro, porque así funciona la mente humana. No percibe la realidad de manera objetiva, la percibe a través del filtro de sus creencias, de sus expectativas, de su identidad. Y si quieres cambiar de manera profunda y duradera, si quieres una paz mental que no desaparezca en cuanto las circunstancias se complican, tienes que empezar por cambiar la forma en que te defines. No digo que esto sea fácil. Digo que es posible. Digo que es necesario. Y digo que empieza con una decisión que puedes tomar ahora mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras. La decisión de decir, yo no soy mis pensamientos, yo soy quien los observa, yo soy quien decide qué pensamientos merecen mi atención y cuáles no. Esa es una declaración de poder. Esa es la declaración que separa a la persona que es gobernada por su mente de la persona que gobierna su mente. Permíteme compartir contigo algo que he visto repetirse a lo largo de décadas de trabajo con ejecutivos, empresarios, padres de familia, profesionales en todos los campos. He conocido a personas con recursos económicos abundantes que vivían en un estado constante de angustia. Y he conocido a personas con recursos muy limitados, que irradiaban una paz genuina, una serenidad que confundía a todos los que las rodeaban. La diferencia nunca estaba en el dinero, nunca estaba en las circunstancias. Siempre estaba en los hábitos mentales, siempre estaba en la forma en que esas personas procesaban la incertidumbre, el miedo, la adversidad. La paz mental no es un privilegio para los que tienen todo resuelto, es una habilidad para los que han decidido desarrollarla. Y esta distinción es fundamental porque cambia completamente la conversación. Si la paz fuera una circunstancia, entonces tendrías que esperar a que el mundo cambiara para experimentarla. Pero si es una habilidad, una capacidad que se construye con práctica deliberada, entonces puedes empezar a desarrollarla hoy, no cuando terminen los problemas, no cuando el dinero alcance, no cuando la relación mejore. Hoy. Ahora quiero hablarte del deseo, porque hay una conexión profunda, que pocas personas comprenden, entre el deseo y la ansiedad. Y esta conexión es central para todo lo que vamos a trabajar hoy. Existe lo que yo llamo el deseo sano y el deseo destructivo. El deseo sano es el motor de toda realización humana. Es el impulso que te mueve hacia el crecimiento, hacia la mejora, hacia la construcción de algo que tiene valor. Es el deseo que, cuando lo escuchas y lo disciplinas, se convierte en propósito, en dirección, en energía vital. El deseo sano te activa, te eleva, te conecta con lo mejor de ti mismo. El deseo destructivo, en cambio, es el deseo que nace del miedo. Es el deseo de control cuando el control no es posible. Es el deseo de certeza en un mundo que es fundamentalmente incierto. Es el deseo de aprobación de los demás, hasta el punto de perder tu propio eje. Es el deseo de evitar el dolor a tal extremo, que terminas evitando también la vida. Y aquí está la conexión con la ansiedad. La ansiedad crónica, en la mayoría de los casos, es el resultado de un deseo destructivo que no ha sido reconocido ni trabajado. Es el resultado de querer controlar lo incontrolable, de necesitar certeza donde no la hay, de buscar aprobación en lugar de autovalidación. Cuando entiendes esto, cuando puedes ver tu propia ansiedad como una señal de un deseo que necesita ser examinado y reorientado, entonces ya no eres víctima de tu ansiedad, eres un investigador de tu propio mundo interno, y eso te da poder. El autoconocimiento no es un lujo intelectual, es una herramienta estratégica para la vida. Déjame darte un ejemplo concreto porque quiero que esto aterrice en tu experiencia real. Imagina a una persona, llamémosla Carlos, que lleva años en un estado de preocupación constante por su situación económica. Carlos revisa su cuenta bancaria 20 veces al día. Carlos no puede dormir cuando hay un gasto imprevisto. Carlos rechaza oportunidades de inversión o de crecimiento porque el miedo a perderlo paraliza completamente. Y Carlos no entiende por qué, si trabaja tanto,
Si es tan responsable, si hace todo bien, sigue sintiéndose así. Lo que Carlos no ha examinado es el deseo que está debajo de su ansiedad financiera. Y cuando lo examina, cuando tiene el valor de mirarlo de frente, descubre que lo que realmente busca no es dinero. Lo que busca es seguridad. Lo que busca es el sentimiento de que está a salvo, de que las personas que ama están a salvo, de que el futuro no lo va a sorprender de manera devastadora. El dinero es simplemente el objeto en el que ha proyectado ese deseo de seguridad. Y cuando Carlos entiende eso, cuando puede separar el deseo real del objeto en el que lo ha proyectado, algo se abre, porque entonces puede preguntarse, ¿qué necesitaría para sentirme verdaderamente seguro? Y la respuesta no es $1.000.000 en el banco. La respuesta tiene que ver con la confianza en su propia capacidad de adaptarse, de resolver, de generar, independientemente de las circunstancias. La respuesta tiene que ver con la fe en sí mismo. Y esa fe, esa confianza profunda en la propia capacidad, no se construye acumulando dinero. Se construye tomando decisiones difíciles y viéndote capaz de manejar las consecuencias. Se construye enfrentando lo que temes y descubriendo que puedes. Se construye con disciplina, con acción consistente, con el hábito de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. La disciplina, quiero que lo tengas muy claro, no es lo que te limita. La disciplina es lo que te libera. Las personas que no tienen disciplina mental son esclavas de sus estados de ánimo, esclavas de sus miedos, esclavas de sus impulsos. Las personas que han desarrollado disciplina mental pueden elegir cómo responder incluso cuando las circunstancias son adversas, y esa capacidad de elección es la definición más precisa de libertad que conozco. Ahora bien, hablemos de herramientas concretas. Porque toda esta comprensión filosófica y psicológica no sirve de nada si no la conviertes en prácticas diarias, en hábitos, en acciones específicas que hagas de manera consistente hasta que se automaticen. La primera herramienta es lo que yo llamo el inventario de control. Cada vez que notes que tu mente está entrando en un ciclo de preocupación, detente. Y haz una sola pregunta: ¿esto que me preocupa está dentro o fuera de mi círculo de control? Si está dentro de tu círculo de control, la respuesta correcta no es preocuparte. La respuesta correcta es actuar. Trazar un plan. Tomar el próximo paso, por pequeño que sea. Si está fuera de tu círculo de control, la respuesta correcta tampoco es preocuparte. La respuesta correcta es soltar. No porque sueltes sea fácil, sino porque preocuparte por lo que no puedes controlar es literalmente pagar un precio enorme por cero retorno. Piénsalo como un negocio. Si fueras a invertir tu dinero en algo que tiene cero probabilidades de darte algún retorno, ¿lo harías? Por supuesto que no, pues preocuparte por lo incontrolable es exactamente eso. Es una inversión de tu energía más valiosa, que es tu energía mental, en algo que no te va a dar ningún resultado positivo jamás. Esta práctica suena simple. Y lo es. Pero te digo algo, la mayoría de las personas que la practican de manera consistente durante 30 días reportan una reducción dramática en sus niveles de ansiedad. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque han aprendido a redirigir su energía mental de manera intencional. La segunda herramienta es la práctica de la presencia radical. Y aquí quiero ser muy directo contigo. La ansiedad vive en el futuro. La depresión vive en el pasado. La paz vive en el presente. Siempre. Sin excepción. Cuando tu mente está ansiosa, está en el futuro, imaginando cosas que podrían salir mal, anticipando problemas que quizás nunca ocurran. Cuando tu mente está deprimida, está en el pasado, rumiando sobre lo que salió mal, sobre lo que deberías haber hecho diferente, sobre las oportunidades perdidas. El único lugar donde realmente puedes vivir, donde realmente puedes actuar, donde realmente puedes hacer algo, es el presente. Y cultivar la capacidad de regresar al presente, de anclarte aquí, ahora, en este momento, es una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar. ¿Cómo se hace esto de manera práctica? Primero, con el cuerpo. El cuerpo siempre está en el presente, nunca está en el futuro ni en el pasado, siempre está aquí. Cuando tu mente se va al futuro en espiral de ansiedad, regresa al cuerpo, siente los pies en el suelo, siente la respiración, siente el peso de tu cuerpo en la silla. Estos anclajes físicos son más poderosos de lo que la mayoría imagina, porque interrumpen el patrón automático del pensamiento ansioso y te traen de vuelta a la realidad inmediata. Segundo, con una pregunta simple: ¿qué necesito hacer ahora mismo, en este momento, para avanzar? No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. Esa pregunta,
Cuando la haces con genuina intención de responderla y actuar, corta la espiral de ansiedad y te devuelve al modo acción. La tercera herramienta, y esta es quizás la más poderosa de todas, es la reinterpretación estratégica. Todas las personas exitosas, todas las personas que he conocido que viven con una paz mental genuina, tienen en común una habilidad que han desarrollado conscientemente, la habilidad de elegir cómo interpretar lo que les sucede. Porque los hechos son neutrales. Un despido, una enfermedad, una ruptura, una pérdida económica, estos son hechos. No tienen significado inherente, el significado lo pones tú. Y el significado que le das a lo que te ocurre determina cómo te sientes y, en consecuencia, cómo actúas. La persona que interpreta un despido como soy un fracasado, nunca voy a encontrar algo mejor, esto confirma que no soy suficiente, va a hundirse en la desesperanza. La persona que interpreta ese mismo despido como esto es doloroso, pero es también una señal de que necesito un cambio de dirección, una oportunidad de reinventarme, una prueba de mi capacidad de adaptación, va a salir de esa situación más fuerte. ¿Cuál de las dos interpretaciones es verdadera? Ninguna lo es inherentemente. Las dos son construcciones que la mente hace. La diferencia es que una te debilita y otra te fortalece. Y si las dos son construcciones, si ninguna es más objetiva que la otra, entonces tienes todo el derecho y toda la responsabilidad de elegir la que te fortalece. Esto no es ingenuidad, no es ignorar la realidad. Es elegir el ángulo desde el cual vas a enfrentar la realidad. Y ese ángulo lo cambia todo. Recuerda siempre, no son los grandes eventos los que determinan la calidad de tu vida. Es la interpretación que les das y los hábitos mentales con los que los enfrentas. Ahora quiero hablar de algo que muchos hombres y mujeres mayores de 30 años raramente se permiten, la vulnerabilidad. Y sé que para muchas personas esa palabra genera resistencia. Especialmente para quienes han crecido creyendo que la vulnerabilidad es debilidad, que mostrar lo que duele es un signo de flaqueza, que la fortaleza consiste en no necesitar ayuda, en no mostrar miedo, en mantener siempre la compostura. Pero quiero decirte algo que he aprendido, trabajando con los líderes más efectivos, los empresarios más exitosos, los padres más presentes, la vulnerabilidad bien entendida no es debilidad. Es la forma más alta de valentía, y es también uno de los componentes esenciales de la paz mental. ¿Por qué? Porque cuando reprimes lo que sientes, cuando finges que todo está bien cuando no lo está, cuando actúas como si no necesitaras ayuda cuando sí la necesitas, estás usando una cantidad enorme de energía en mantener esa fachada. Es como tener una olla a presión que nunca suelta vapor. En algún momento, explota. Y cuando explota, lo hace de maneras que dañan relaciones, que arruinan oportunidades, que generan crisis que podrían haberse evitado. La persona que aprende a reconocer lo que siente, a nombrarlo sin juicio, a comunicarlo de manera apropiada, esa persona no solo tiene una salud emocional mucho más sólida, también tiene relaciones más profundas, más honestas, más satisfactorias. Porque la conexión real entre seres humanos no se construye sobre la perfección, se construye sobre la autenticidad. Y aquí está el vínculo con la paz mental. Cuando puedes ser honesto sobre lo que sientes, cuando no tienes que cargar con el peso de mantener una imagen, cuando puedes decir, estoy en un momento difícil sin sentir que eso te destruye, algo se suelta. Una tensión que quizás llevas años cargando simplemente se suelta, y en ese espacio que se abre, empieza a entrar la paz. No confundas autocontrol con represión. Son cosas radicalmente diferentes. El autocontrol te permite elegir cómo expresas lo que sientes y cuándo. La represión te hace fingir que no sientes nada. El autocontrol te da poder. La represión te cobra un precio silencioso pero devastador. Permíteme hablarte ahora de la conexión emocional, porque es un componente del bienestar mental que la gente subestima de manera sistemática. Los seres humanos somos animales sociales. No en sentido metafórico, en sentido literalmente biológico. Nuestro sistema nervioso está diseñado para funcionar en conexión con otros. Cuando esa conexión se interrumpe, cuando la persona se aísla, ya sea físicamente o emocionalmente, el sistema nervioso entra en un estado de alarma que es indistinguible del peligro real. La soledad crónica, el aislamiento emocional, no son simplemente incómodos, son fisiológicamente dañinos. Afectan el sistema inmune, afectan la calidad del sueño, afectan la capacidad cognitiva, aceleran el deterioro físico y generan, casi de manera inevitable, niveles elevados de ansiedad. ¿Por qué te digo esto?
Porque muchas personas que luchan con la ansiedad crónica tienen también un déficit de conexión emocional genuina. Tienen quizás muchos conocidos pero pocas relaciones profundas. Interactúan con muchas personas pero rara vez desde la autenticidad. Y esa falta de conexión real alimenta directamente la ansiedad. Una de las preguntas que más impacto tiene en las personas con las que trabajo es esta. ¿Tienes en tu vida al menos una persona con quien puedas ser completamente honesto? ¿Una persona con quien no tengas que mantener la fachada? ¿Una persona que te conoce de verdad y aún así te acepta? Si la respuesta es sí, cuida esa relación, como si fuera el activo más valioso que tienes, porque lo es. Si la respuesta es no, entonces parte de tu trabajo, para lograr la paz mental que buscas, es construir ese tipo de conexión, no como un lujo emocional, como una necesidad estratégica para tu bienestar. Avancemos ahora hacia algo que quiero que entiendas con total claridad porque es donde muchas personas se pierden cuando empiezan a trabajar en su paz mental. Hablo del enfoque, de la capacidad de dirigir tu atención de manera deliberada y sostenerla en lo que importa. La atención es la moneda más valiosa del siglo XXI. Absolutamente todo a tu alrededor compite por ella. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones, los dispositivos, las notificaciones. Todo está diseñado para capturar tu atención y mantenerla. Y cuando permites que tu atención sea secuestrada constantemente por estímulos externos, cuando nunca tienes momentos de quietud, de reflexión, de presencia plena, tu mente nunca puede procesar lo que está viviendo. Nunca puede ordenarse. Nunca puede descansar. Y una mente que nunca descansa es una mente que se convierte en tierra fértil para la ansiedad. Uno de los cambios más poderosos que he visto en personas que trabajan en su paz mental es simplemente este: proteger con determinación bloques de tiempo, de quietud, de silencio, de ausencia de estimulación externa. No como meditación en el sentido formal, aunque la meditación tiene beneficios en oremos y bien documentados, sino simplemente como tiempo de silencio. Tiempo sin pantallas, sin música de fondo, sin conversaciones, tiempo en el que la mente puede simplemente ser. La mayoría de las personas tiene terror al silencio. Y eso mismo es una señal muy clara de que lo necesitan urgentemente. Porque el miedo al silencio es el miedo a encontrarse con los propios pensamientos. Y si tienes miedo a tus propios pensamientos, entonces tus pensamientos te gobiernan. Y cuando tus pensamientos te gobiernan, la paz es imposible. No confundas comodidad con progreso. Es cómodo llenar cada momento con ruido y estimulación para no tener que encontrarte contigo mismo. Pero esa comodidad te estanca. El progreso hacia la paz mental, el progreso real, exige la disciplina de enfrentarte a ti mismo. Quiero hablarte ahora de algo que se llama la jerarquía de preocupaciones. Y es una herramienta que ha transformado literalmente la vida de cientos de personas con las que he trabajado. La idea es simple, pero profundamente poderosa. Toma una hoja de papel y divide todo aquello que te preocupa en 3 categorías. La primera categoría es: puedo resolver esto ahora. La segunda es: puedo resolver esto en el futuro, pero no ahora. La tercera es: no puedo resolver esto en absoluto. Lo que pertenece a la primera categoría merece acción inmediata, no reflexión, no análisis paralizado, acción, el próximo paso, tomado hoy, ahora. Lo que pertenece a la segunda categoría merece un plan, una fecha, un conjunto de pasos, y hasta que llegue el momento de ejecutar ese plan, merece ser dejado mentalmente en reposo. No lo saques del cajón antes de tiempo. Lo que pertenece a la tercera categoría, lo que está completamente fuera de tu control, merece un solo ritual, la decisión consciente de soltarlo, no porque no importe, sino porque cargar con lo que no puedes cambiar es una de las formas más crueles de tortura que la mente humana se puede infligir a sí misma. ¿Suena sencillo? Lo es, pero requiere disciplina. Requiere que cada vez que la mente quiera volver sobre esos temas ya categorizados, tú la redirijas de manera intencional, una vez, 100 veces, las veces que sea necesario, hasta que el nuevo hábito reemplace al viejo. Y aquí está algo que quiero que tengas muy claro. Cambiar un hábito mental no es un evento. Es un proceso. No vas a leer este principio, aplicarlo una vez y estar curado. Lo que vas a hacer es practicarlo. Practicarlo de manera consistente, imperfecta, con recaídas, con días mejores y días peores. Pero si lo practicas de manera sostenida, si te comprometes con el proceso incluso cuando no ves resultados inmediatos, algo fundamental va a cambiar en tu interior. Los hábitos se forman a través de la repetición. Los hábitos mentales, igual. No hay atajos, no hay pastillas mágicas,
No hay técnica que funcione si no la practicas con disciplina y consistencia. Y aquí viene una de las verdades más importantes que voy a decirte hoy, así que escúchala bien. La disciplina no es algo que tienes o no tienes. La disciplina es algo que eliges ejercer o no ejercer en cada momento. Cada vez que dices que vas a hacer algo y lo haces, estás construyendo disciplina. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, estás erosionando tu confianza en ti mismo. Y la confianza en uno mismo, la verdadera confianza que viene de saber que puedes confiar en tu propia palabra, esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. La autoestima, la paz mental, la capacidad de tomar riesgos, la capacidad de construir relaciones profundas. Todo empieza ahí. Reflexiona ahora mismo. ¿En cuántas cosas que te prometiste a ti mismo en los últimos 12 meses no cumpliste? No te lo digo para juzgarte. Te lo digo porque quiero que veas la conexión. Cada promesa incumplida, por pequeña que sea, deja una marca. Y esa marca dice, no puedo confiar en mí mismo. Y cuando no puedes confiar en ti mismo, la ansiedad se dispara. Porque si tú mismo no eres confiable para ti, ¿cómo va a sentirse tu mundo interior? Caótico, inestable, inseguro. La solución no es prometerte menos cosas. La solución es empezar a cumplir las que te prometes. Empieza pequeño si es necesario. Prométete hacer 10 minutos de caminata y hazlos. Prométete leer 10 páginas y léelas. Prométete levantarte a una hora específica y hazlo. Cada pequeño compromiso cumplido es un ladrillo en el edificio de tu confianza en ti mismo. Y ese edificio, cuando está sólido, es el mejor antídoto para la ansiedad que existe. Hablemos ahora de las relaciones. Porque no podemos hablar de paz mental sin hablar de las personas con las que compartimos nuestra vida. Las relaciones son el espejo más honesto que tenemos. Y son también uno de los principales generadores de ansiedad cuando no están bien gestionadas. ¿Por qué las relaciones generan ansiedad? Porque las relaciones implican dependencia emocional, implican incertidumbre, implican la posibilidad del rechazo, del abandono, del desacuerdo, del dolor, y cuando no tenemos las herramientas para navegar esas realidades, cuando no sabemos cómo comunicar lo que necesitamos, cómo poner límites desde el amor, cómo sostener el desacuerdo sin que se convierta en distancia, entonces las relaciones se convierten en fuente de sufrimiento en lugar de fuente de fortaleza. Uno de los patrones más comunes que veo en personas con alta ansiedad interpersonal es lo que yo llamo la dependencia de la aprobación. Es la necesidad de ser aprobado, valorado, validado por los demás como condición para sentirse bien consigo mismo. Y cuando esa necesidad es el centro de tu identidad relacional, cada desacuerdo se siente como una amenaza existencial, cada crítica se siente como un rechazo total, cada momento de distancia en una relación activa una alarma de abandono. Si te reconoces en esto, quiero que sepas dos cosas. Primero, no estás solo. Este patrón es más común de lo que crees. Segundo, puede cambiarse. Con trabajo, con honestidad y con un compromiso real con tu propio desarrollo. El camino hacia afuera de la dependencia de la aprobación empieza con una sola pregunta: ¿qué pienso yo de mí mismo? No qué piensan los demás. No qué dijeron tus padres cuando eras niño, no qué dice tu jefe o tu pareja o tus amigos. ¿Qué piensas tú de ti mismo cuando nadie te está observando? Si la respuesta a esa pregunta es débil, si tu autoevaluación depende completamente del reflejo que ves en los ojos de los demás, entonces una parte central de tu trabajo personal es construir lo que yo llamo el eje interior, es decir, un conjunto de valores, principios y criterios propios desde los que te puedas evaluar y validar independientemente de la opinión externa. Esto no significa que te vuelvas arrogante o impermeable a la retroalimentación. Significa que la retroalimentación de los demás deja de ser el único termómetro con el que mides tu valor. Y cuando eso ocurre, algo fundamental se estabiliza dentro de ti. Porque ya no estás a merced de cada comentario, cada mirada, cada silencio que interpretabas como desaprobación. La autovalidación es uno de los pilares más sólidos de la paz mental. Quiero hablarte ahora del enfoque a largo plazo. Porque una de las fuentes menos discutidas de ansiedad en adultos mayores de 30 años es la desconexión con el propósito. Es la sensación de que la vida está pasando, que los días se parecen entre sí, que no hay una dirección clara, que el trabajo es simplemente una forma de pagar las cuentas, que las relaciones son simplemente rutina, que el futuro es simplemente más de lo mismo. Esa desconexión con el propósito no es filosofía. Tiene consecuencias emocionales concretas y medibles. Una persona sin propósito claro es una persona que vive en modo reactivo. Reacciona a los problemas en lugar de moverse hacia las metas.
Reacciona a las urgencias en lugar de construir hacia lo importante. Y vivir en modo reactivo permanente es una receta perfecta para la ansiedad crónica. ¿Por qué? Porque en el modo reactivo, el mundo exterior controla tu agenda interior. Cada problema nuevo, cada demanda nueva, cada crisis nueva te arrastra. Y cuando eres arrastrado constantemente, nunca tienes la experiencia de moverte hacia algo con propósito. Y sin esa experiencia, la sensación de falta de control se profundiza. Y con ella, la ansiedad. La claridad de propósito es uno de los antídotos más poderosos para la ansiedad. Cuando sabes a dónde vas, cuando tienes una visión clara de lo que quieres construir en tu vida, los problemas del camino no pierden su peso, pero sí pierden su poder de paralizarte. Porque los ves en perspectiva. Los ves como obstáculos en el camino hacia algo que importa, no como la definición de tu realidad. Permíteme preguntarte algo muy directo. ¿Tienes una visión clara de cómo quieres que se vea tu vida dentro de 5 años? ¿Dentro de 10? No estoy hablando de metas vagas como quiero estar mejor o quiero ser más feliz. Estoy hablando de una visión específica, detallada, que puedas ver en tu mente con claridad. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Qué trabajo haces? ¿Dónde vives? ¿Cómo te sientes al despertar? Si no tienes esa visión, si tu horizonte está borroso, si el futuro es simplemente una extensión incierta del presente, entonces una de las primeras cosas que necesitas hacer, de manera urgente, es clarificar esa visión. Porque sin visión, sin dirección, la mente no sabe hacia dónde moverse. Y una mente sin dirección, por puro instinto de supervivencia, empieza a buscar amenazas, empieza a preocuparse, empieza a anticipar problemas, porque en ausencia de una visión positiva hacia la que avanzar, la mente se vuelca hacia los peligros de los que huir. Construir una visión clara y poderosa de tu vida no es un ejercicio de fantasía, es un ejercicio estratégico de los más importantes que puedes hacer. Y una vez que tienes esa visión, todo lo demás se ordena. Las decisiones se simplifican porque tienes un criterio claro. Esto me acerca o me aleja de mi visión. Las prioridades se clarifican porque sabes qué importa de verdad, y la ansiedad disminuye porque tienes un norte. Ahora quiero hablar de algo que ningún programa de paz mental debería omitir, el cuerpo. Porque la mente y el cuerpo no son entidades separadas. Son un sistema integrado, profundamente interdependiente. Y lo que ocurre en el cuerpo afecta directamente la mente. Y lo que ocurre en la mente afecta directamente el cuerpo. La ansiedad crónica tiene manifestaciones físicas. Tensión muscular, problemas digestivos, alteraciones del sueño, fatiga, dolores de cabeza. Esto no es psicosomático en el sentido despectivo con el que se usa esa palabra. Es la respuesta fisiológica real del organismo a un estado mental de alerta sostenida. Y hay algo que la ciencia ha demostrado de manera contundente. El movimiento físico regular, el ejercicio, es uno de los más poderosos reguladores del estado de ánimo y de los niveles de ansiedad que existen. No como complemento opcional, como necesidad básica. El cuerpo humano está diseñado para moverse, y cuando no se mueve, cuando lleva una vida sedentaria, el sistema nervioso se desequilibra de maneras que afectan directamente la salud mental. No te estoy pidiendo que te conviertas en atleta de alto rendimiento, te estoy pidiendo que te muevas, que camines 30 minutos al día, que hagas algo físico de manera regular. No porque cambie tu figura, aunque eso también, sino porque regula tu sistema nervioso, porque reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, porque aumenta los niveles de serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores del bienestar, porque te da una sensación de agencia, de control, de capacidad que se transfiere a otras áreas de tu vida. El sueño, de manera similar, es un pilar no negociable de la salud mental. Y sé que hay personas viendo este video que han normalizado dormir 5 o 6 horas pensando que eso es suficiente o incluso admirable. No lo es. La privación crónica de sueño deteriora la función cognitiva, aumenta dramáticamente la reactividad emocional, reduce la capacidad de tomar decisiones y amplifica los estados de ansiedad. No hay cantidad de café, de disciplina mental o de fuerza de voluntad que compense la falta de sueño de manera sostenida. Cuidar tu cuerpo no es vanidad. Es estrategia. Es la condición básica sobre la que todo lo demás se construye. Y la alimentación también importa, más de lo que la mayoría cree. El intestino y el cerebro están conectados de maneras que la neurociencia apenas está empezando a comprender. La calidad de lo que comes afecta directamente la producción de neurotransmisores, la inflamación sistémica, y por ende, tu estado de ánimo y tus niveles de ansiedad. Esto no es una invitación a obsesionarte con la dieta.
Es una invitación a tomar decisiones básicas de cuidado sobre lo que pones en tu cuerpo. El cuerpo bien cuidado es la base sobre la que construyes la mente bien entrenada. Y la mente bien entrenada, operando desde un cuerpo descansado y nutrido, tiene una capacidad de regulación emocional exponencialmente mayor. Quiero hablarte ahora de la gratitud. Y sé que para algunas personas esa palabra suena a cliché, a positivismo superficial. A cuéntate tus bendiciones dicho de manera fácil por alguien que no tiene tus problemas. Pero te pido que te quedes conmigo un momento, porque lo que voy a decirte sobre la gratitud no tiene nada de superficial. La gratitud, practicada de manera deliberada y consistente, cambia literalmente la estructura funcional del cerebro. Lo que hace la gratitud a nivel neurológico es entrenar al cerebro a buscar lo positivo en el entorno, con la misma automaticidad con la que el cerebro ansioso busca amenazas. Es literalmente reentrenar tu sistema de atención para que lo que registres de manera preferente sea lo que funciona, lo que tienes, lo que es posible, en lugar de lo que falta, lo que amenaza, lo que podría salir mal. Y esto importa porque la atención es selectiva. En cada momento hay miles de datos disponibles en tu entorno. Tu cerebro solo puede procesar una fracción de ellos. Lo que procesa lo hace a través de filtros que son en gran medida habituales. El cerebro entrenado en la preocupación tiene el filtro puesto en las amenazas. El cerebro entrenado en la gratitud tiene el filtro puesto en los recursos, en las posibilidades, en lo que hay. Ninguno de los dos ve la realidad completa. Ambos ven una versión filtrada. La diferencia es qué versión prefieres vivir. La práctica concreta es esta. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás genuinamente agradecido, no de manera rutinaria y mecánica. De manera genuina, sintiendo la gratitud mientras escribes. ¿Por qué antes de dormir? Porque el contenido de tus últimos pensamientos antes de dormir influye en los estados mentales con los que tu subconsciente trabaja durante la noche y con los que te despiertas por la mañana. Terminar el día en un estado de gratitud genuina tiene efectos medibles en la calidad del sueño y en el estado de ánimo al despertar. Parece pequeño. Lo sé. Pero los grandes cambios casi siempre nacen de hábitos pequeños aplicados con consistencia extraordinaria. Permíteme hablarte ahora de algo que puede ser incómodo de escuchar, pero que es absolutamente necesario: la responsabilidad radical, no la responsabilidad culposa, que busca a alguien a quien culpar por lo que está mal. La responsabilidad radical, que dice, independientemente de quién causó esta situación, yo soy responsable de cómo respondo a ella. Yo soy responsable de las decisiones que tomo a partir de aquí. Esta distinción es crucial porque muchas personas que viven con alta ansiedad tienen también, en algún nivel, el hábito de la víctima, no en el sentido de que sean personas malas o débiles, sino en el sentido de que han desarrollado el hábito de atribuir el origen de sus problemas, su estado de ánimo, su situación de vida, a factores externos. A la familia de origen, a la economía, al gobierno, a la pareja, al jefe, a las circunstancias. Y cuando el origen de tu problema está siempre afuera, también lo está la solución. Y eso te deja en un estado permanente de impotencia, de espera, de dependencia de que algo o alguien externo cambie para que tu vida pueda mejorar. La responsabilidad radical no dice que los factores externos no importan. Claro que importan. No dice que no hay injusticias. Claro que las hay. Dice, dado todo eso, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué está en mi poder hacer ahora mismo para mejorar esta situación? Y cuando esa pregunta se vuelve tu respuesta automática ante la adversidad, tu locus de control se interioriza. Y cuando tu locus de control está adentro, la ansiedad no desaparece, pero pierde mucho de su poder. Porque ya no eres simplemente un receptor pasivo de lo que el mundo te hace. Eres un agente activo que toma decisiones dentro de sus circunstancias. Eso es libertad real. No la libertad de que el mundo sea perfecto. La libertad de ser el autor de tu propia respuesta, siempre. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo bajo el control de hábitos mentales silenciosos que te mantienen estancado, o tomar el control de tu vida desde hoy, desde esta misma semana, desde la decisión que puedes tomar en este momento? La respuesta a esa pregunta es tuya. Siempre lo ha sido, y siempre lo será. Hablemos ahora de las relaciones difíciles. Porque en el tema de la paz mental no podemos ignorar el peso que tienen las relaciones con personas que son fuente crónica de conflicto, de crítica, de inestabilidad emocional. Hay personas en la vida de casi todo adulto mayor de 30 años que contribuyen de manera significativa a su nivel de estrés y ansiedad. Un familiar con el que hay un conflicto no resuelto desde hace años. Un jefe cuyo estilo de liderazgo es destructivo.
Un amigo que siempre drena sin nunca abonar. Una pareja con quien la comunicación se ha roto de maneras que se sienten insalvables. La primera cosa que necesito decirte sobre las relaciones difíciles es esta. No toda relación difícil está destinada a mejorar. Hay relaciones que están diseñadas, por la naturaleza de quienes participan en ellas, para ser fuente de aprendizaje a través del límite, no a través de la proximidad. Y aprender a reconocer cuándo una relación puede trabajarse y cuándo necesita ser redefinida en términos de distancia, es una habilidad emocional de la más alta importancia. Los límites, quiero que lo entiendas bien, no son muros para mantener afuera a las personas. Son la definición de hasta dónde puedo ir en una relación de manera que preserva mi integridad y mi bienestar. Los límites bien establecidos, comunicados con claridad y sostenidos con consistencia, son actos de amor propio, y son también la condición para que las relaciones puedan ser genuinamente sanas. La persona que no tiene límites, la persona que dice sí cuando quiere decir no, que aguanta lo inaceptable por miedo al conflicto o al rechazo, esa persona acumula resentimiento, y el resentimiento es un veneno lento que destruye primero la relación y después a quien lo carga. Aprender a decir no con claridad y sin culpa excesiva es una de las habilidades más importantes para la paz mental, y sé que para muchas personas eso es difícil, especialmente para quienes han sido educados en la creencia de que el amor se demuestra dándolo todo, que decir no es ser egoísta, que los demás siempre van primero. Pero escucha esto con atención, no puedes dar lo que no tienes. Una persona que se vacía constantemente para los demás, sin nunca recargar sus propias reservas emocionales, termina siendo inútil para todos, incluida ella misma. Cuidarte no es egoísmo. Es la condición para poder cuidar a otros de manera sostenible y genuina. La persona que se cuida, que establece límites sanos, que dice no cuando corresponde, esa persona tiene algo real que ofrecer cuando dice sí. Y eso transforma la calidad de sus relaciones de manera radical. Quiero hablarte ahora del perfeccionismo, porque el perfeccionismo, esa tendencia que muchas personas llevan con cierto orgullo, ese soy muy exigente conmigo mismo, es uno de los generadores de ansiedad más eficientes y más destructivos que existen. El perfeccionismo no es buscar la excelencia. La excelencia es hacer las cosas lo mejor posible con los recursos disponibles y aprender de los errores con una actitud de mejora continua. El perfeccionismo es creer que cualquier resultado menor a la perfección es un fracaso. Y cuando la perfección es el único umbral aceptable, el fracaso es prácticamente inevitable todos los días. Y el miedo al fracaso que genera el perfeccionismo no solo causa ansiedad, causa parálisis, causa procrastinación, causa el síndrome del no empiezo porque si lo hago puede no quedar perfecto. Y la parálisis, irónicamente, garantiza exactamente el fracaso que teme. La cura del perfeccionismo no es bajar los estándares, es cambiar la relación con el error. Es aprender a ver el error no como evidencia de que eres insuficiente, sino como información sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez. Es adoptar lo que yo llamo la mentalidad del progreso. Hecho es mejor que perfecto, aprendido es mejor que no intentado. Las personas más exitosas del mundo no son las que nunca cometen errores. Son las que cometen errores más rápido, aprenden de ellos con mayor eficiencia y los usan como trampolín hacia el siguiente nivel. El error es el precio del aprendizaje. Y el aprendizaje es el precio del crecimiento, y el crecimiento es el único camino hacia la vida que quieres vivir. Permíteme ahora hablarte de algo que puede cambiar tu día a día de manera inmediata, la rutina matutina. Cómo empiezas tu día determina en gran medida cómo continúa. La mayoría de las personas empieza el día en modo reactivo, el teléfono como primera cosa que toca, las noticias o las redes sociales como primera entrada de información, el ruido externo como primer estado mental del día. Y ese inicio reactivo establece el tono de todo lo que sigue. Las personas que viven con mayor paz mental, sin excepción, tienen el hábito de comenzar el día de manera intencional. No de manera perfecta. Intencional. Tienen alguna forma de práctica en la que ellos establecen el tono del día, en lugar de dejar que el mundo exterior lo establezca por ellos. Puede ser tan simple como levantarte 10 minutos antes y usar ese tiempo para respirar de manera consciente, para pensar en las 3 cosas más importantes que vas a hacer hoy, para leer algo que nutra tu mente, para moverte un poco. Lo que importa no es la forma específica. Lo que importa es el principio, tú primero, tu estado mental, tu intención, tu dirección primero, el mundo después. Ese cambio tan aparentemente simple en la estructura de la mañana tiene efectos en cascada en el resto del día.
Porque cuando empiezas el día en un estado de calma intencional, de claridad, de propósito, llevas ese estado contigo a las primeras horas. Y esas primeras horas, neurológicamente, son las más productivas y las más influyentes en el tono emocional del resto del día. No subestimes el poder de la mañana. No subestimes el poder de esos primeros minutos que son completamente tuyos, antes de que el mundo tenga acceso a ti. Quiero hablar ahora de algo que pocas personas conectan directamente con la paz mental, el dinero. No porque el dinero sea la fuente de la felicidad, claramente no lo es, sino porque la inseguridad financiera, la ausencia de un plan económico claro, la sensación de vivir al borde del precipicio en términos de recursos, son fuentes enormes de ansiedad crónica en adultos mayores de 30 años. Y la ansiedad financiera tiene una característica particular: tiende a generalizarse. Es decir, la persona que tiene ansiedad financiera no la deja en el banco cuando se va a dormir. La lleva a la mesa familiar, la lleva a la relación de pareja, la lleva al trabajo, la lleva a la salud, contamina prácticamente todos los aspectos de la vida. No te voy a dar un curso de finanzas personales en este momento, pero sí te voy a decir algo fundamental. Tener un plan financiero, aunque sea básico, aunque sea imperfecto, reduce la ansiedad financiera de manera dramática, porque la ansiedad florece en la incertidumbre. Y cuando tienes un plan, cuando sabes cuánto entra, cuánto sale, cuánto ahorras, hacia dónde van tus recursos, la incertidumbre disminuye. Y con ella, la ansiedad. Si no tienes un presupuesto claro, si no sabes a dónde va tu dinero cada mes, si no tienes ningún tipo de ahorro o fondo de emergencia, entonces, esa es una área de tu vida donde la acción concreta va a tener un impacto inmediato en tu nivel de paz mental, no mañana, no cuando mejore la situación, hoy. Y también quiero hablarte de la salud, porque vivir con preocupación crónica por la salud es otra de las formas más comunes de ansiedad en personas adultas. Y aquí hay un patrón interesante. Muchas personas que tienen alta ansiedad sobre la salud evitan ir al médico, porque prefieren no saber a enfrentarse con una posible mala noticia. Y esa evasión, esa estrategia de no mirar, en realidad amplifica la ansiedad en lugar de reducirla. La incertidumbre sobre la salud es más angustiante que la mayoría de los diagnósticos reales, porque la mente, en ausencia de información real, imagina lo peor. Y esa imaginación puede ser más devastadora que la realidad. La acción, incluso cuando la situación es difícil, siempre reduce la ansiedad más que la evasión. Siempre. Porque cuando actúas, recuperas el sentido de control, y el sentido de control es el antídoto directo de la ansiedad. Ahora quiero hablarte de algo que conecta todo lo que hemos visto hasta aquí, y que es, en mi experiencia, el factor más determinante en la capacidad de una persona para vivir con paz mental. Hablo de la congruencia. De vivir de una manera que es coherente con tus valores, con tus convicciones, con lo que realmente importa para ti. La disonancia interna, la sensación de que vives de una manera que contradice quién realmente eres o quién realmente quieres ser, es una de las fuentes más profundas y menos reconocidas de ansiedad. La persona que dice que la familia es su prioridad pero trabaja 80 horas a la semana y nunca está presente. La persona que dice que valora su salud pero lleva 5 años sin hacer ejercicio y come de manera destructiva. La persona que dice que quiere construir algo significativo pero pasa la mayor parte de su tiempo en actividades sin valor, ya sea frente a una pantalla o en conversaciones que lo drenan. Esta brecha entre los valores declarados y la vida real genera una tensión interna constante, una voz interior que no se calla. Y esa voz, cuando se ignora durante mucho tiempo, se convierte en ansiedad, en depresión, en la sensación difusa de que algo está profundamente mal aunque no se pueda nombrar exactamente qué. La congruencia no se logra de un día para otro, pero se construye con cada decisión. Cada vez que actúas de acuerdo con tus valores, aunque sea en algo pequeño, la tensión interna disminuye. Y la paz crece. ¿Cómo descubres tus valores reales si no estás seguro de cuáles son? Aquí hay una práctica poderosa. Piensa en los momentos de tu vida en los que te has sentido más vivo, más auténtico, más en paz contigo mismo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué valores estaban presentes en esos momentos? Esos valores que emergen en tus momentos de mayor autenticidad son tus valores reales, y construir una vida más ordenada alrededor de ellos no es un lujo filosófico. Es la arquitectura más sólida que puedes dar a tu bienestar emocional. Quiero hablar ahora de la comparación, porque en la era de las redes sociales, la comparación social ha alcanzado niveles de intensidad que ninguna generación anterior en la historia humana ha enfrentado. Y la comparación es uno de los generadores más potentes de ansiedad,
insatisfacción y pérdida de paz mental que existe. Cuando te comparas con otros, específicamente cuando te comparas con la versión curada, editada y cuidadosamente seleccionada que las personas muestran en sus redes sociales, siempre estás comparando tu realidad completa, con todos sus desórdenes, imperfecciones y momentos difíciles, con el momento de gloria editado de otra persona. Es una comparación fundamentalmente injusta que nunca puede terminar bien. Y más allá de las redes sociales, la comparación en general tiene el efecto de sacarte de tu propio camino. Cuando pasas energía midiendo tu vida contra la de otros, estás usando esa energía en algo que no te sirve en lugar de usarla en construir lo que quieres construir. La única comparación que tiene valor es compararte con quien fuiste ayer. ¿Eres un poco más disciplinado? ¿Un poco más claro? ¿Un poco más sano? ¿Tomaste hoy una decisión un poco mejor que la que hubieras tomado hace un año? Eso es progreso real. Eso es lo que importa. El enfoque en tu propio camino, con tus propios pasos, a tu propio ritmo, es uno de los actos más liberadores que puedes hacer en esta época de ruido y comparación permanente. Permíteme compartir contigo algo sobre el perdón. No como concepto religioso o moral, sino como herramienta estratégica de liberación personal. Porque el resentimiento, la incapacidad de perdonar, sea a otros o a uno mismo, es uno de los pesos más destructivos que puede cargar una mente, y uno de los que más directamente alimenta la ansiedad. Cuando cargas con resentimiento hacia alguien, esa persona vive en tu cabeza de manera gratuita. Ocupa espacio mental, tiempo, energía emocional, que podrías estar usando en construir algo valioso, y lo irónico es que en la mayoría de los casos, la persona que resientes ni siquiera sabe que la resientes. O si lo sabe, no le afecta de la manera que tú imaginas. El resentimiento te daña a ti, casi exclusivamente a ti. El perdón no es decir que lo que ocurrió estuvo bien, no es absolver a quien te hizo daño de su responsabilidad, no es necesariamente restablecer la relación. El perdón es soltar la carga, es decidir que ya no vas a dejar que lo que ocurrió en el pasado siga controlando tu estado emocional en el presente. Es un acto de poder, no de debilidad, y es uno de los actos de autocuidado más profundos que un ser humano puede hacer. Y el perdón a uno mismo es quizás el más difícil y el más necesario. La autocrítica destructiva, el martirio interno por los errores cometidos, por las oportunidades perdidas, por las decisiones equivocadas, es un hábito que muchas personas han refinado hasta convertirlo en una segunda naturaleza. Y ese hábito de autopunición no solo genera sufrimiento, también bloquea el aprendizaje, porque cuando estás ocupado castigándote por el error, no puedes aprender de él. El aprendizaje requiere un estado de apertura, de curiosidad, que el castigo destruye. Perdonarte a ti mismo no significa irresponsabilidad. Significa procesar el error, extraer la lección, comprometerte con hacer mejor la próxima vez, y luego soltarlo. No cargarlo para siempre. Los errores del pasado pertenecen al pasado, lo que haces hoy pertenece al presente, y el presente es donde tienes poder. Quiero cerrar esta parte del desarrollo con algo que integra todo lo que hemos trabajado, la práctica del diálogo interno consciente. Porque la conversación más importante que tienes todos los días es la conversación que tienes contigo mismo. Y la mayoría de las personas ni siquiera es consciente de lo que se dice a sí misma en esa conversación interna, ni del tono que usa, ni del contenido que genera. ¿Te hablarías a un amigo querido de la manera en que te hablas a ti mismo? Si cuando un amigo comete un error le dijeras lo que te dices a ti mismo cuando cometes un error, ¿seguiría siendo tu amigo? Para muchas personas la respuesta es no, porque el diálogo interno es cruel de maneras que nunca tolerarían en una relación externa. El primer paso para cambiar el diálogo interno no es forzarte a ser positivo, es simplemente hacerlo consciente, observar sin juicio lo que te dices, notar el tono, el contenido, la frecuencia, y luego gradualmente empezar a cuestionar, ¿esto que me digo es verdad? ¿Hay evidencia real que lo sostiene? ¿Este pensamiento me ayuda a crecer o me mantiene pequeño? Y cuando el pensamiento no tiene evidencia sólida que lo sustente, cuando es simplemente un hábito mental heredado de experiencias pasadas o de voces ajenas que internalizaste, puedes empezar a reemplazarlo, no de manera forzada, de manera informada, deliberada y compasiva. Esto es lo que los especialistas en psicología cognitiva llaman reestructuración cognitiva, y es una de las herramientas más poderosas y mejor respaldadas por la evidencia científica para el manejo de la ansiedad y la mejora del bienestar emocional. No requiere años de terapia para empezar a practicarla.
Requiere voluntad, atención y la decisión de tratarte a ti mismo con la misma generosidad con la que tratas a las personas que amas. Y aquí llegamos al final de este viaje. No porque todo esté dicho, hay mucho más, siempre hay más. Pero sí porque tienes ahora en tus manos suficientes principios, suficientes herramientas, suficientes perspectivas para comenzar, para empezar hoy, no la próxima semana, no cuando estés más listo, hoy. Déjame recordarte lo que hemos cubierto juntos. Hemos hablado de que la paz mental es una habilidad, no una circunstancia. Hemos hablado de que la ansiedad crónica es un hábito mental que puede cambiarse con práctica deliberada. Hemos hablado de la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no, y de la libertad que viene de enfocar tu energía solo en lo primero. Hemos hablado del poder de la identidad, de la vulnerabilidad bien entendida, de la conexión emocional genuina como necesidad no como lujo. Hemos hablado del enfoque, del propósito, de la disciplina como camino a la libertad. Hemos hablado de la responsabilidad radical, del perdón, de la congruencia entre valores y vida. Hemos hablado del cuerpo, de la mañana, de las relaciones, del diálogo interno. Cada uno de estos temas es un área de trabajo, y cada área de trabajo, cuando la abordas con honestidad y disciplina, contribuye a la paz que buscas. Pero quiero que sepas esto, quiero que lo lleves contigo. No tienes que hacerlo todo a la vez. No tienes que ser perfecto en esto. No tienes que transformarte de la noche a la mañana. Lo que sí tienes que hacer es empezar. Con algo. Con una cosa. Con el próximo paso más pequeño que puedas dar hoy. ¿Cuál es ese paso? Solo tú lo sabes. Quizás es levantarte 10 minutos antes mañana. Quizás es escribir esa visión que nunca has puesto en papel. Quizás es tener esa conversación difícil que llevas evitando. Quizás es simplemente sentarte en silencio durante 10 minutos sin teléfono, sin pantalla, contigo mismo. Lo que sea, hazlo. Hazlo hoy. Porque cada día que postergues es un día que le regalar al miedo, a la ansiedad, a la versión de ti mismo que ya no quieres ser. Recuerda, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta los que la moldean, para bien o para mal. Y tú tienes el poder de cambiar esos hábitos. Tienes la inteligencia, tienes la capacidad, y ahora tienes también las herramientas. La pregunta que te dejo es la misma que te hice al principio. ¿Quieres seguir viviendo bajo el control de hábitos mentales que te mantienen atrapado o tomar el control de tu vida desde hoy, desde este momento? Desde la decisión que puedes tomar ahora mismo. La paz mental no está esperándote en algún punto del futuro cuando todo esté resuelto. Está esperándote en la decisión de empezar a construirla hoy, con lo que tienes, donde estás. Tú puedes. Lo sé porque cualquier persona que tiene el compromiso de invertir 90 minutos en su propio crecimiento, en escuchar, en aprender, en buscar un camino mejor, esa persona ya tiene la materia prima de lo que necesita para transformar su vida. Lo único que falta es la decisión, y esa siempre ha sido tuya. Ahora bien, antes de que cierres este video, quiero decirte algo más. Lo que hemos trabajado hoy es un fundamento. Es poderoso, es real, y si lo aplicas verás resultados. Pero hay capas más profundas. Hay técnicas más específicas para situaciones particulares. Cómo manejar la ansiedad en las relaciones de pareja, cómo superar el miedo al fracaso en el ámbito profesional, cómo reconstruir la confianza en ti mismo después de una pérdida grande, cómo establecer límites en contextos específicos, cómo construir rutinas de alto rendimiento emocional que se sostengan en el tiempo. Todo eso está en los próximos videos de este canal. Y te invito, con toda la urgencia y la claridad con la que te he hablado hoy, a que no te detengas aquí. El crecimiento personal no es un evento, es un proceso continuo. Y cada video que ves, cada concepto que integras, cada herramienta que practicas, te acerca un paso más a la versión de ti mismo que sabes que puedes ser. Dale like a este video si algo de lo que escuchaste hoy tocó algo real en ti. Compártelo con alguien que creas que lo necesita, porque el mejor regalo que puedes dar a alguien que amas es una perspectiva que puede cambiarle la vida. Suscríbete a este canal para que no te pierdas lo que viene, porque lo que viene es aún más profundo, aún más práctico, aún más transformador. Y sobre todo, haz algo hoy. Un paso. Uno solo. Pero hazlo, porque el momento de cambiar tu vida nunca es mañana, siempre es ahora.